Dios te bendiga en gran manera. Bendito eres Jesús. En esta hora me rindo delante de ti. Te entrego mi corazón para que tu palabra sea sembrada en mi corazón. Esa semilla pueda llegar y eche raíces y dé frutos en gran manera. Y pueda remover todo lo que hay en mi corazón que a ti no te agrada, para poder crecer y desarrollarme a la estatura de tu amado Hijo Jesucristo, de nuestro Señor Jesús. Y la gloria sea a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero hablarles de la sabiduría de lo alto, porque está la sabiduría que nos da Dios y está esa sabiduría que dice la palabra: no seas sabio en tu propia opinión. La sabiduría que viene del mundo, el consejo que nos dan las personas. Pero la sabiduría que viene de Dios es algo que la palabra misma exhorta a pedirla a Dios en abundancia, a adquirir la sabiduría, a buscarla. Y de eso quiero hablar porque necesitamos la sabiduría de Dios. Y quiero ir justamente por eso al libro de Santiago. Dice acá, Santiago capítulo 1, verso 2. A partir de ahí dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Quién está pasando pruebas? Y cuando estoy pasando pruebas, acá no está diciendo ora. Acá está diciendo que tengo que alegrarme, gozarme cuando estoy pasando diferentes pruebas. ¿Saben por qué? Porque las pruebas me ayudan a mí a crecer. Porque detrás de las pruebas está Dios. Entonces tengo que ser agradecido con Dios por esa situación que me está pasando, que me va a ayudar a crecer a la estatura de Cristo. No es algo malo. No estamos hablando aquí de consecuencias de tu pecado, porque me imagino que sos obediente a Dios. ¿Sí o no? ¿Obediente a Dios y a tu esposa? No. ¿Somos obedientes a Dios, sí o no? Entonces aquí no se trata de las consecuencias del pecado. Otro obediente, pero a Dios. Ahora, cuando hay una consecuencia por mi pecado, ¿qué tengo que hacer? ¿Pedirle sabiduría a Dios? No. Decirle que está al lado: arrepentite. Ya no más. Porque cuando estoy pasando una situación difícil por consecuencia de mi pecado, mi final, si no me arrepiento, va a ser catastrófico. Me voy a morir. Va a ser terrible. Y la única salida es arrepintiéndome. Porque ¿quién se arrepiente? Aquel que reconoce que está en pecado, que está en falta, que está haciendo algo indebido. Ese es el que se da cuenta y reconoce y se arrepiente y pide perdón y se humilla, y Dios le va a restaurar y Dios le va a levantar. Pero cuando son pruebas y situaciones que estoy pasando por ser obediente, de las cuales nunca me voy a librar. O sea, por un lado, si soy desobediente, las consecuencias del pecado, que su final va a ser catastrófico. Y por otro lado, las pruebas y situaciones difíciles por ser obediente. Pero el propósito de ellas, ¿cuál es? Que yo crezca, que yo me afirme, que yo me establezca, que me levante, que se forme el carácter de Cristo en mi vida, porque le tengo que parecer a Jesús. Se tiene que formar ese carácter en tu vida, porque si no se forma, entonces no soy un hijo de Dios. Y yo debo de entender que todos los que estamos aquí somos hermanos, somos hijos de Dios y tenemos que parecerle a Cristo. Tiene que haber una transformación y una santificación. Entonces, ¿qué dice Santiago acá?
Tened por sumo gozo. Lo primero, gozate. No lo tomes a mal. No tomes como que todo está en tu contra, la gente no me quiere, ahora pido ayuda y nadie me está pasando la mano. Te voy a decir algo, si estás pasando una situación difícil, estás pidiendo ayuda y en ese momento nadie te está pasando la mano, no te sientas mal. Está el regazo de papá, que está en las 24 horas. A veces Dios mismo permite esa situación que nadie te pase la mano, para ver si te enojas, si te plagueas, si ya no le querés más a tu hermano por eso. O tal vez esperabas demasiado de alguien y no te está pasando la mano. Pero hay que amar. Y no por eso te vas a enojar. Porque entonces sos vos el problema, sos vos el malcriado. Pero Dios siempre te va a tender la mano. Entonces, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis. ¿Por qué hice diversas pruebas? Imagínense. Entonces, qué bueno que si ahora estás pasando una prueba, gózate. ¿Verdad que está bueno? ¿O qué esperabas? Que alguien te pase la mano y ore por vos. Lógico que tenemos que hacer eso. Yo tengo que orar y ayudarle y pasarle la mano a mi prójimo. Gózate. Verso 3. Sabiendo que la prueba es una prueba. Produce. La prueba de vuestra fe produce. Bueno, cuando dice paciencia, produce paciencia. La paciencia, o sea, te resumo, es de larga duración, es sin quejarte y sin rebelarte. En el momento que estás pasando una situación difícil de prueba, no te quejes, no te rebeles y es de larga duración. O sea, no sé cuándo va a terminar. Cuando se acabe, yo no sé. Pero va a llegar un día que Dios va a decir, y quitó la aflicción de Job. ¿Quién fue el que hizo? Dios. Pero en ese proceso de larga duración, yo no tengo que quejarme si nadie está ahí conmigo, nadie me quiere, ay, cuánto más necesité. Te voy a decir algo. He escuchado gente que dijo, cuando más necesité el abrazo de Dios, no me dio y se fue. Entonces, ¿qué fue para esa persona su muerte en la cruz? ¿No te amó? ¿O qué es más fuerte? ¿Que haya muerto o que te dé un abrazo? El amor en el camino del Señor no se sientan las cosas, mi querido, se cree. Porque hay veces que vas a sentir y hay veces que no vas a sentir. Pero debes de creer siempre. Debes de ser obediente siempre, aunque no sientas nada, aunque parezca que Dios no está, pero Él está. Porque si Dios no estuviese, ¿cómo es que estás respirando? ¿Cómo? Él está siempre. Es más, está dentro tuyo. ¿Y qué más puedo pedir? Está dentro tuyo. Entonces, cuando yo entiendo eso, no voy a plaguearme ni quejarme si me abrazaron, si me saludaron. Ay, pastor, no me felicitaste en mi cumpleaños. Sí, hay veces que se me pasa, pero hago todo lo posible, en todo lo que puedo. Me saltan así, tengo que estar, ¿verdad? Pero lo hago de corazón. Pero ¿qué pasa si y se me pasó, por ejemplo? Perdóname. No es por eso que le quiero más al otro y no te quiero a vos. No sé si me estoy explicando. ¿Me comprende? No se guíe por los sentimientos, porque si no, no somos aptos para el reino. Porque la emoción te va a traicionar y te va a querer hacer sentir menos y va a querer marcar diferencia. Ya le quiere más a este, al otro no le quiere. Y las pruebas es justamente para fortalecerte. Entonces, si la paciencia tiene que producir paciencia, la paciencia es de larga duración, sin quejarme y sin rebelarme. O sea, en ese trayecto no me tengo que ni quejar ni rebelar. Calladito. Gracias, Señor.
Después va a llegar un día que fuiste aprobado por Dios. No porque aguantaste la situación. No es que se aguanta la situación, sino que no te quejaste y no te rebelaste. Ese es el quick, el caracú. Que no me queje y no me rebele. Y se forma tu carácter. Verso 4. Produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Verso 5. Acá está el punto importante. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, porque la sabiduría te va a ayudar a no plaguearte y no quejarte. Te va a ayudar la sabiduría de Dios a saber cuándo callar, a saber cuándo hablar, a poder moverte correctamente ante esa situación difícil. Que si no tengo esa sabiduría, la voy a embarrar. Voy a hacer algo fuera del lugar. Me voy a mover mal. Pero hay una situación de prueba ahí, que es real, que es cierta. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿por qué habla de esto? Porque esa sabiduría es sumamente importante en los momentos de prueba. Pídala a quién? A Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Verso 6. Pero pida con fe, no dudando nada. Ahora, te voy a explicar la diferencia que hay entre el que no cree y el que duda. El que duda, hoy cree, mañana no cree. Pasado, cree. Al día siguiente, no cree. Pero el que es incrédulo, hoy no cree. Mañana, tampoco. Pasado, tampoco. El siguiente día, tampoco. ¿Me comprende? El incrédulo no cree. Pero ¿quién duda? El que hoy cree, mañana sí, pasado no, pasado sí. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda, y hace una comparación, es semejante a la onda del mar que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. Verso 7. No piense que quien tal haga que recibirá alguna cosa del Señor, porque con el Señor no es emociones. Entonces la gente ahí un día cree, otro día no cree, y si Dios no le da, le culpa a Dios. ¿Cómo Dios no me va a entender? Estoy pasando una situación difícil. No, Dios te entiende si dice que Jesús fue tentado en todo. Y necesitamos ese sumo sacerdote que fue tentado en todo. Entonces Él te entiende, pero Él lo que está queriendo es que el carácter de Cristo se forme en vos. Entonces vos ya no vas a estar plagueándote. Gracias, Señor, y avanzás. Porque aquel que no comprende esto no está sabiendo sobrellevar las pruebas. Y en el fondo es un orgulloso y un soberbio. Porque el que sabe sobrellevar las cargas cada vez es más humilde. ¿Por qué? Porque depende de Dios, porque espera en Dios, porque no se va a quejar y no se va a plaguear. O sea, en pocas palabras, cada día muero, cada día va a morir. ¿Por qué? Porque se está negando a sí mismo. No piense. ¿Por qué dice eso? Porque la gente piensa así, erróneamente. Ah, no, Dios tiene que entender. Pero tengo que conocerle a Dios. Y esto me enseña quién es Dios. ¿Saben qué te está mostrando? Que si dudas, Dios no vas a recibir nada de Él. Entonces eso debo de comprender de quién es Él. No piense pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No puede terminar doble ánimo. O sea, hoy sí, hoy me voy a la iglesia,
El próximo domingo, hace frío. Un poquitito como hoy, por ejemplo, me voy a quedar. Tengo que leer la Biblia. No voy a leer ahora. No tengo ganas de leer. Pila I. Estoy teniendo un problema. ¿Me está siguiendo? No puede ser constante. Porque su ánimo le maneja. Y tiene doble ánimo. O ya está con todo. Y después al día siguiente se desinfla. Totalmente desinflado. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Y cómo hago? Me tengo que arrepentir. Y siempre yo digo, si hoy no tengo ganas de venir a la iglesia, mi consejo es venir. Si no tenés ganas de venir a la iglesia, mi consejo es venga igual. Y si no tenés ganas de leer la Biblia, lee. ¿No tenés ganas de orar? Ora. No sé si me está comprendiendo. ¿Y quién decide eso? Usted mismo. Porque acá te va a decir ora y tu ánimo te va a decir no. Pero ¿quién decide por uno de los dos? ¿Quién decide? Decirle que está al lado vos. Y no le culpe a nadie, no le culpes a nadie. No va a ocurrir nada mágico que yo voy a orar y después viene así una varita mágica y ¡ting! ¡Ay, ahora tengo ganas! No funciona así. Pero evidentemente usted hace las cosas, por eso sigue acá. ¿Verdad que sí? Entonces esto es para los que no vinieron, ¿verdad? Pero realmente es para usted porque usted es el que vino y usted es el que está escuchando. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y realmente es tremendo todo esto que dice acá. Dice acá en el 2:14. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará? Perdón. Acá está, el 3:13. Entonces se habla ya de la sabiduría, porque Santiago está hablando de eso, de las situaciones difíciles. Y dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Hace una pregunta. Y usted dice que sabio es aquel que siempre busca aprender. Mas el necio ya cree saberlo todo. El sabio siempre busca aprender. Mas el necio ya cree saberlo todo. ¿Y sabe cuál es la definición de una persona necia? Cuando dice en la Biblia, necio eres. ¿Saben qué significa una persona necia? Es alguien que no sabe lo que debió saber. Ah, yo no sabía eso. Y te presentas delante de Dios. Y yo no sabía. ¿Y cómo no vas a saber? Si debiste saber. Si está escrito su palabra. Ah, no, pero no tuve ganas de leer la Biblia. Ya es tarde. Necio es aquel que no sabe lo que debió saber. Sin embargo, el sabio es no el que sabe todo, el que busca siempre aprender. Y la sabiduría viene de Dios. Entonces, ¿quién es sabio? Hace la pregunta, ¿quién es sabio entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Qué me está diciendo acá? Que si vos sos obediente, se te enseña algo y obedeces, entonces sos una persona sabia y entendida. Porque si no, no entendiste. No mentirás. Y después, ¿entendiste? Sí. Pero después te va y mentís. Entonces no sos una persona entendida. ¿Verdad que tengo que entender? Porque si no entiendo y no obedezco, entonces no aprendí. El aprendizaje se da cuando lo hago, cuando muestro obediencia en lo que hago. Te voy a mostrar, vamos a irnos a Proverbios, un poco de la sabiduría de Dios. Entonces usted le va a pedir sabiduría al Señor, así como hizo el rey Salomón. Le pidió sabiduría a Dios. Y Dios le da
en abundancia. Entonces Proverbios, esta parte es maravillosa. Dice Proverbios capítulo 2 a partir del 1. Entonces usted va a ir comprendiendo la sabiduría. Escudriñe la palabra, obedézcala y pídale a Dios sabiduría para saber qué hacer con toda la palabra que aprendió y lo que va aplicando, cómo ir moviéndose en situaciones de pruebas, en diversas pruebas, en situaciones difíciles. Necesito la sabiduría que viene de Dios. Dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová, que es el principio de la sabiduría, y hallarás el conocimiento de Dios, dice. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento. Y todo lo que el Señor habló ya está escrito. Esta es su palabra, que yo debo de escudriñarla día y noche, debo de meditar en ella. Pero Santiago también habla que no solamente tengo que ser oidor, sino tengo que ser hacedor. Y estamos leyendo el libro de Santiago. Ahora estoy complementando con Proverbios. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Wow, es impresionante todo lo que el Señor hace. Miren lo que dice en el 4. A partir del 1 te voy a leer. Dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desampararéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Miren lo que dice este versículo, el siguiente: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te aparte de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posiciones adquiere inteligencia. Es impresionante. Y aquí Santiago hace una comparación de la sabiduría de lo alto y la sabiduría humana, terrenal, carnal, diabólica, lo llama él. El Santiago 1, perdón, el 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, la prueba. O sea, que ya superó. Ya está hablando acá en la situación en la cual ya fue superando esas diversas pruebas. Es bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y quiero decirte algo. La Biblia dice que aquel que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. El Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Y cuántas otras enseñanzas hay en la palabra? Yo no he venido a traer paz, sino espada. Ahora me entregué al Señor y tengo problemas con mis familiares. Pero por supuesto, si es un espíritu contrario al que usted tiene, no es todo color de rosas.
Y ahí se forma tu carácter, cómo me comporto con ese que me persigue. Los enemigos serán los de su propia casa. ¿Verdad que es difícil en el hogar? Nadie te cree. Por más que cambiaste para ellos, saben cómo eras. ¿Verdad que sí? Entonces es difícil. A los que le aman, la corona de vida, a los que le aman. Verso 13. Y acá esto nos va a mostrar y enseñar algo más de la persona de Dios. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Una cosa es la prueba. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, de nuestros deseos carnales, somos tentados. Por eso hay que crucificar. Por eso siempre uno tiene que estar meditando en la palabra y obedeciendo. Porque esto no se convierte del todo. Usted está habitando en un cuerpo y va a ser tentado. Pero tiene que decidir obedecerle a Dios a pesar de las tentaciones. Porque esa tentación te va a querer llevar a desobedecer a Dios. 16. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Lo que nos está diciendo es que Él no te va a tentar, no te equivoques. Y dice acá en el verso 15: entonces la concupiscencia, porque fuimos tentados en nuestros propios deseos carnales, no de Dios, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Y qué dice el verso 19? O sea que acá ya está hablando de las pruebas, está hablando pedirle a Dios sabiduría para saber cómo moverte en las pruebas, pero pedirle con fe, no vaya a dudar, no seas de doble ánimo porque no vas a alcanzar nada. Porque el que es de doble ánimo hoy obedece, mañana no, hoy obedece, mañana no. Y acá dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Entonces empieza a dar unas enseñanzas acá. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, sin quejarme, sin rebelarme. Tardo para airarse. Es lo que el Señor dice. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid. ¿Cómo tengo que recibir la palabra? Con mansedumbre. La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. 22. Y acá dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Por eso después él habla que la fe sin obra es muerta. Que no puedo decir creo y no obedezco, porque la fe se demuestra con la obediencia, porque si no es muerta. Entonces va aclarando eso, que vamos a tener situaciones, pero también Santiago exhorta a que obedezcamos la palabra de Dios sin titubear, que realmente seamos personas radicales. 23. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se ve y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, el que mira atentamente la palabra, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Vuelve a reforzar: bienaventurado el que soporta la tentación, porque los que aman a Dios, dice, reciben la corona de vida. Pero si me amáis, guardad mis mandamientos.
dice el Señor. Entonces acá veo otra vez, vamos a ir cerrando, voy a ir, dice acá el verso, te voy a leer un poco acá también el capítulo 2, es algo maravilloso. Dice acá el 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Como yo había dicho, mientras yo obedezca la ley, antes el que obedecía la ley era salvo por las obras de la ley. Pero una vez pecaba y ya era apedreado, porque no existía el perdón. O sea que para salvarme por las obras tenía que ser perfecto. Y el único que pudo ser salvado por obras fue Cristo. Porque nació y obedeció el 100% y nunca pecó. A Él le funcionó. Pero ¿qué pasa si peco una vez? No hay perdón. Y tengo que morir. Porque la paga del pecado es muerte. Pero cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Verso 11. Porque el que dijo, está hablando por Dios, no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Acá está hablando de los 10 mandamientos, está hablando. Verso 12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Este verso me encanta, el que viene. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y si hay un juicio, pero yo me arrepiento y pido perdón, la misericordia me alcanza. Porque la misericordia no me da lo que merezco. Me libra del castigo la misericordia. Y la gracia me da lo que no merezco. Impresionante. Y la gracia y la verdad fueron introducidos por Jesucristo. Y es impresionante. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué pasa? Tenemos que ser personas misericordiosas, como en el Sermón del Monte. Los que son bienaventurados, los que tienen misericordia alcanzarán misericordia. Y acá en el 2, en el 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y acá va a ser una aclaración de lo que es la sabiduría del mundo con relación a la de Dios, que es la que tenemos que pedir y Dios nos va a dar. Aclara. Santiago acá dice, pero si tenéis celos amargos y contención, pero esto viene, este es un contraste porque primero está diciendo, ¿quién es sabio y entendido? Mostrar que sos sabio y entendido por tu buena conducta. Cuando tenés una buena conducta, significa que sos una persona sabia y entendida. Porque estás entendiendo. ¿Y de dónde viene la sabiduría? De Dios. Dios te la da. Escuchas mis palabras, dice cuando leímos en Proverbios. Y sos obediente, entonces sos una persona sabia y entendida. Pero el sabio no es el que sabe todo. Sabio es el que busca aprender. Cada día aprendemos algo, pero no nos cerramos. Pero el necio ya cree saberlo todo, entonces no es enseñable. No va a aprender nada el día de mañana, pero el que es sabio, el día de mañana se levanta, gracias Padre por lo que hoy me vas a enseñar. ¿Me estás siguiendo? El sabio siempre busca aprender, o sea, nunca vas a terminar de aprender. Imagínense estar con la eternidad con el Señor. Es gigantesco todo el universo y todo lo que le vamos a preguntar. Y todo lo que cosas que ojo vio y oído no oyó, vas a ver.
Dice que no subió al mente de ningún ser humano todos los diseños arquitectónicos. O sea, no hay arquitecto profesional que pueda diseñar con su mente lo que está diseñado en el cielo. Impresionante. Entonces vas a ver esas cosas, wow, todo lo que le vas a preguntar al Señor y nos va a seguir enseñando. O sea, no vamos a dejar de aprender nunca. Pero el necio ya se cierra, no, yo ya sé todo. ¿Qué me va a decir nada? Entonces no puede aprender y no sabe lo que debió saber. Pero el que es humilde, escucha, busca aprender. Le pregunta, hay cuántas cosas hay que yo aprendo de un niño, no va a creer, y le pregunto, ellos te cuentan. Y ahí me di cuenta, Dios mío, me estoy volviendo viejo. Y ellos vuelan, ¿verdad que vuelan? Y con ganas te van a contar las cosas, ¿verdad que sí? Y da gusto hablar con ellos. Y con todos, con quien hables, vas a aprender algo. Y vas a ver que Dios está haciendo algo en la vida de esa persona. Es impresionante cómo Dios se mueve todos los días haciendo la obra de transformación en las personas. Entonces dice, pero si tienes, o sea, sos obediente, demostrás tu sabiduría y tu inteligencia y que sos entendido obedeciendo. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os gastéis ni mintáis contra la verdad, dice. Y ahí dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Entonces vas a resolver las cosas y hay tantas cosas en el corazón, celos amargos, contención, pelea. Y ahí razonamos y queremos resolver las cosas, los problemas, las situaciones. Por eso el corazón tiene que estar sano. Por eso también Santiago dice que los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, porque el tema está acá. Imagínate si tengo doble ánimo. Hoy voy a estar bien y el día que estoy mal voy a empezar a atesorar cosas engañosas en mi corazón. ¿Me entienden? Entonces un corazón descompuesto. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. ¿Cómo es esta sabiduría? Terrenal, animal y diabólica. No puedo resolver nada. Porque ahí ya se metió el diablo. Porque no le pedí sabiduría. Porque fui de doble ánimo. Animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es, y aquí detalla, cómo esa sabiduría que viene de Dios. ¿Cómo es? ¿Qué dice? Pura, pacífica. Quiero decirte algo de todo corazón. Usted tiene que ser un pacificador. Usted tiene que buscar la paz con los hombres y entre los hombres. Tiene que ser un pacificador. No le puede estar gritando y tratando mal a alguien o ponerle en su lugar porque supuestamente le ofendió. Si reacciona así, usted es un soberbio y un orgulloso. Usted tiene que ser un pacificador. Porque en el Sermón del Monte dice, bienaventurados los pacificadores. Y esto me impacta. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Algo que te tiene que caracterizar como hijo de Dios es que vos tenés que ser una persona pacificadora. Buscar la paz entre la gente. Pero si hay celos y contención, celos amargos, ¿cómo voy a pacificar? Si hay celos amargos y no le podés ver a él, ¿cómo vas a hacer que él se lleve bien conmigo? Al contrario, vas a hacer que él tampoco me pueda ver bien. Pero el que tiene el corazón sano, una de sus características es pacífica. Yo tengo que buscar la paz. Usted no puede permitir que acá entre hermanos uno hable mal del otro. Le tiene que parar.
le tiene que exhortar. Tenemos que amarnos entrañablemente. ¿Saben lo que es entrañablemente? De las entrañas, ¿verdad? ¿Y qué es las entrañas? Le voy a deber. Pero entrañablemente, exactamente. Tenemos que amarnos entrañablemente, porque en eso se va a mostrar que somos hijos de Dios y discípulos de Jesús. En que sean. ¿Por qué pasa si? Eso es lo que la gente que viene acá dice, que le encanta venir acá. Las expositoras que vinieron en el tema de mujeres, que vinieron, sí, el congreso, ¿saben qué? Que todas ustedes, mujeres, son unas santas. Y no van a aplaudir los esposos. No es así. Mira. Ahora en tu momento puede tener problemas. Es que es lo que perciben. Porque alguien que tiene celo y contienda en su corazón no te puede amar. No te puede mirar en su ojo, en su semblante y mirar, te das cuenta que no te puede ver. Pacífica, amable, benigna, llena de. Entonces uno le vas a apedrear a nadie. Eso no quiere decir que vas a aprobar lo mal que está haciendo. No sé si me estoy explicando. Con amor le vas a decir, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Eso está en Proverbios 16:6. Proverbios 16:6 dice eso. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová. ¿Y cuál era? La sabiduría es el principio del temor de Dios. La palabra, la sabiduría. Los hombres se apartan del mal. De vuelta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Usted es un pacificador. Busque la paz de los hombres. Y vieron todo lo que citamos, el versículo anterior de vuelta. Amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos. Gálatas 5:22. Si me ayudan con el teclado y con esto cierro. Gálatas 5:22 y 23. Más el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, ¿verdad? Que tenga su obra completa, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, manso. ¿Saben lo que es ser manso, mansito? Que vos le das así y decís, te mueve toda la colita, te baja su orejita, ¿verdad? No te gruñe, ¿verdad? Pero el que no es manso te acerca, entonces no sabes ahí qué es lo que va a hacer. Y ahí te queda porque podés morir, no sabes si ser más cariñoso o retirarte, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Te gustó ese? Entonces, manso, templanza, contra tales cosas no hay ley. 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, ya no vivo yo ya no puedo estar en eso. 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Padre, yo te pido sabiduría en abundancia. Sabemos que vamos a pasar diferentes y diversas pruebas. Y sabemos que tú no le tientas a nadie. Y tú nos dices que te pidamos sabiduría en gran manera. Y ahora te la pedimos. Danos sabiduría de lo alto, Señor, para saber qué hablar, qué callar, cómo comportarnos. Y sabemos, Señor, que esa sabiduría se ve en que no somos oidores, sino hacedores. Que lo que tú dices nosotros obedecemos. Y por eso se puede ver que somos sabios y entendidos. Y que esa sabiduría viene de ti, Señor. Y ya renunciamos a todo celo, envidia, contienda,
todo doble ánimo, Señor. Porque aquellos que somos de doble ánimo, dice en Santiago, purificad vuestros corazones. Y te doy gracias por eso, Señor. Límpianos, transfórmanos, Señor. Que tu sabiduría y que tengamos siempre ese corazón humilde y sencillo de la persona sabia, que es que todos los días buscamos aprender, que somos personas enseñables, que somos personas que nos vamos a dejar moldear, que somos barros en manos del alfarero. El sabio busca siempre aprender. Y todos los días, Señor, tú nos vas a enseñar tu sabiduría, tu palabra, y nos vas a ayudar a ser hacedores de ella. Y que realmente nos amemos unos a otros, bienaventurados los misericordiosos, y que seamos pacificadores. Que no hablemos mal por nadie, que no nos quejemos, que no hablemos mal por mi compañero, por alguien que viene aquí en la iglesia, porque somos miembros los unos de los otros y somos el cuerpo de la iglesia. Y Padre, toda la honra, gloria y alabanza sean a ti en el nombre de Jesús. En este momento vamos a participar de la cena del Señor. Y es un momento sumamente importante para hablar con Él. Ahí en tu lugar, tranquilo. Ya nos queda poco tiempo. Es cuestión de que rindamos nuestro corazón al Señor, porque Dios lo que quiere es tu corazón. Él quiere mi corazón para formarme, para corregir, porque soy su hijo. Y dice así la palabra de Dios. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pruébese a sí mismo. Y su palabra nos examina. Padre, yo te doy gracias, Señor, en este momento. Nos rendimos delante de ti, te pedimos perdón por nuestros pecados, por toda maldad y toda malicia. Tengo que despojarme de todo eso, dice tu palabra. Despojarme de todo lo que no te agrada a ti en mi corazón, para así poder recibir la palabra con mansedumbre. Esa palabra que permanece para siempre, esa semilla que remueve todo lo que no te agrada, Señor. Tu palabra implantada en mi corazón y que eche raíces y eche fruto eternamente, Señor. Padre, te doy gracias por eso, bendito Dios. Padre Santo, gracias. Vamos a bendecir el pan. Padre, te entregamos a ti este pan que representa el cuerpo de tu Hijo amado, que se entregó en sacrificio por cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que bendigas este pan y que podamos presentarnos delante de ti, Señor, dignamente, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a bendecir el fruto de la vid. Padre, en el nombre de Jesús, queremos, Señor, bendecir este elemento que representa, Señor, tu sangre, sangre preciosa, sangre real, Señor, que fue derramada hasta la última gota, Señor, para limpiarnos a cada uno de nosotros y darnos acceso, Señor, al trono de la gracia. Señor, bendecimos el fruto de la vid y a ti te damos toda la honra y toda la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén.
Vamos a repartir los elementos. Usted va a recibir los elementos. Y una vez que todos recibamos los elementos, ahí vamos a participar todos juntos. Y aprovecha este momento para rendirte delante del Señor.